Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase para el día de ahora. En la última clase estuvimos hablando un poco acerca de posicionamiento relativo. Vimos la manera en cómo nosotros podíamos ubicar los elementos en diferentes puntos. Hablamos, por ejemplo, la diferencia entre tener posicionamiento relativo y posicionamiento absoluto. Ya vimos que en el caso del posicionamiento absoluto lo hace de acuerdo a el elemento padre. En ese caso, por ejemplo, este cuadrito que tenemos acá, que es de color gris, se mueve o se posiciona o cambia de posición dependiendo de su elemento padre, que en ese caso es su contenedor. El elemento absoluto es este elemento que tenemos acá y su elemento padre es el contenedor. Entonces, cuando nosotros le ponemos el posicionamiento y luego en esa parte de acá le cambiamos los valores, entonces básicamente lo que hacemos es ubicarlo ya sea en la parte de arriba o abajo. Vimos que si yo, por ejemplo, colocaba botón y lo guardaba, eso automáticamente me coloca ese elemento hacia la parte inferior. Si lo pongo con el valor de 0, me lo coloca justamente en la esquina y preserva esa posición dependiendo del elemento, que en ese caso es el elemento padre, que es el elemento relativo. Lo que yo les mencionaba en la clase anterior también es que para que esto funcione, el elemento padre contenedor debería de tener su posicionamiento relativo, porque en caso contrario este posicionamiento que toma el segundo valor va a ser de acuerdo al body. Si se dan cuenta, aquí se desplazó hacia la parte inferior porque el elemento padre en el cual está incrustado no tiene el posicionamiento relativo. Entonces, para que eso funcione, debemos de aplicarle el posicionamiento relativo al elemento padre para que automáticamente especifique qué es lo que necesita en ese caso mostrar. Vamos a seguir hablando ahora siempre de posicionamiento y hoy nos vamos a referir a otros dos tipos que nos hace falta tocar, que es el posicionamiento fijo y el posicionamiento fijo y el sticky. Para eso pues nos vamos a crear de nuevo otro archivo. Voy a ponerme aquí en posicionamiento, voy a crear otro archivo que le voy a poner posicionamiento 3.html y lo vamos a crear en ese caso dentro del CSS otro nuevo archivo que le vamos a poner posicionamiento 3.css. Entonces ahí ya tenemos creados esos dos archivos con los cuales vamos a trabajar en este caso. En este pues vamos a poner código HTML y vamos a hablar acá de posicionamiento de tipo fix. Y le vamos a agregar en ese caso el archivo CSS. Para el archivo CSS ponemos en este caso esta parte, le vamos a poner la carpeta que era en este caso CSS y el archivo que era posicionamiento 3. Y ya tenemos listo nuestro documento. Vamos a construirnos un párrafo. En este párrafo vamos a ponerle un lorem 40 por ejemplo, y este pues lo vamos a ver directamente en la parte del navegador. Aquí ya tenemos en este caso el documento, solo que vamos a copiarlo y lo vamos a pegar tantas veces hasta que nos aparezca la barra de desplazamiento. Todavía no nos aparece. Le vamos a agregar otro más. Y ahí ya tenemos en este caso ya tenemos estos elementos, ya hemos agregado estos elementos. Entonces voy a agregar otro más para que se vea un poquito más grande. ¿Ven? Y ahí ya tenemos barra de desplazamiento. Lo que vamos a hacer en la parte superior ahora es agregarle, en ese caso, agregarle unos títulos. Le vamos a poner un título de tipo H1, donde le vamos a poner posicionamiento de tipo fixed.
y vamos a poner un H3 que le vamos a poner bienvenidos. Estos serían los títulos que aparecerían en la parte superior. Luego nos vamos a la parte del CSS y le vamos a empezar a aplicar al H3, le vamos a empezar a aplicar en este caso algunos elementos. El primer elemento que le vamos a aplicar es el background color, lo vamos a poner de color brown, y el segundo elemento va a ser el font size, le vamos a poner de tamaño 48 puntos, y el color pues le vamos a poner de color blanco, y vamos a ver cómo se logra ver esa información. Si se dan cuenta, ya le aplicamos formato. Ahora vamos a empezar a trabajar justamente con algunas características. Esta propiedad ya la vamos a tocar más adelante un poco más a detalle, pero quiero que veamos ahora en la parte de display. Lo voy a poner display inline para que vean que con ese ya no ocupa todo el espacio que teníamos almacenado. Ahora le voy a poner el position, que era lo que queríamos aplicar. Le voy a poner un position de tipo fixed, y van a notar que ahora ya tiene una posición fija dentro de mi aplicación. Lógicamente acá le hace falta colocarle el top 2.0 px, y le voy a poner también el left 2.0 px, y ahí lo guardamos. Y si se dan cuenta, ahora ya tiene una posición fija. No importa si yo desplazo, en este caso mi aplicación, si yo hago scroll sobre la página, la posición siempre va a ser fija. Lógicamente aquí no aparece en la parte de arriba porque pues le hace falta un margin. Voy a poner un margin 0px, y van a notar que ya aparece pegado, y en lugar de ponerlo a la izquierda lo voy a poner a la derecha. Y ahí ya tenemos, en ese caso tenemos nuestro elemento fijo. Vean, esa es la forma en la que tal vez en algunos casos se han dado cuenta que hay algunos sitios web que cuando ustedes están trabajando, siempre, por ejemplo, hay un elemento que se queda fijo. Por decirles algo, tal vez han visto un botón que sirve para activar un chat, que aparece por lo general más o menos por acá, en la esquina inferior izquierda, que al darle clic ese automáticamente se activa. Entonces ese botón, ese chat tiene una posición fija. Esa posición fija que normalmente nosotros le colocamos siempre debería de estar en la parte inferior. Es algo así como que aquí le colocáramos, en lugar de top, le colocáramos botón, y vean, ahí se mueve y se desplaza hacia esa posición. Y no importa que tanto nos desplacemos nosotros hacia arriba y hacia abajo, el botón siempre va a conservar esa posición dentro de la página web. Para eso sirve en ese caso este elemento. También sucede con los menús. Hay ocasiones en que nosotros nos desplazamos hacia abajo y los menús siempre siguen posicionados en la parte superior. Eso también es posicionamiento fijo. Vamos a hacer ahora que se vea completo. Le vamos a cambiar, en lugar del display inline, le vamos a poner el display block, y se van a dar cuenta que ahora ya debería de ocupar el 100% del ancho. Le vamos a poner un white 100% y lo guardamos, y ahí ya tenemos el elemento fijo en la parte inferior. Eso podría servirnos, si nosotros lo queremos ver de esa manera, nos podría servir como que si fuese digamos un pie de página que no se modifica automáticamente cuando nosotros estamos trabajando. Pongámoslo en la parte superior. Lo voy a poner ahora en el top. Vamos a quedar como menú. Este es el posicionamiento fijo. O sea, básicamente la posición ahora está ligada no a su contenedor, no a un div, sino que está ligada a la ventana del navegador. El navegador es el que controla, en este caso, la posición del elemento que nosotros acabamos de colocar. Y lógicamente quita el espacio donde normalmente teníamos esa parte de la aplicación. Pero veamos si ahora, en lugar del posicionamiento fijo, lo cambiamos a un posicionamiento de tipo sticky. Van a ver que ese posicionamiento de tipo sticky, esa es una combinación entre el relative y el fixed. ¿Se acuerdan que el relative, nosotros podíamos cambiar la ubicación de un elemento relativo a su padre,
pero el espacio que estaba ocupando ese elemento siempre era fijo, o sea, siempre aparecía ese espacio, no lo podíamos cambiar. Entonces, digamos que si yo tenía estos tres párrafos y a ese de aquí al centro, yo le colocaba una posición relativa, entonces lo que sucedía es que el espacio que está ocupando acá siempre quedaba en blanco y yo podía desplazar hacia arriba o hacia abajo ese elemento. Entonces, esta posición del sticket es una combinación de entre el relative y el fixed. O sea que originalmente cuando nosotros lo guardemos, él va a tener una posición relativa y cuando empecemos a desplazar, en ese caso el scroll, debería de tener una posición de tipo fixed. Si se dan cuenta, ahí aparece en ese caso su posición original. Si revisamos, su posición original está abajo del H1, por eso aparece en esa posición y conforme nosotros nos empezamos a desplazar, vean, ahora se convierte en una posición fija. Ya este es un efecto que hace el propio CSS utilizando el sticky. O sea, básicamente ahí aparece fija y luego después se empieza a desplazar. ¿Dónde lo podemos utilizar? También en los menús. Hay páginas o sitios web que aparecen en la parte superior, aparece posicionado en ese caso el título, y luego al empezar a desplazarlo el menú queda como fijo en la parte superior, ya no lo podemos desplazar. Para eso sirve en este caso el posicionamiento de tipo fijo. Con eso ya cubrimos los 4 tipos de posicionamientos. Hemos hablado de que ya podemos posicionar un elemento de manera estática, que es la predeterminada que nosotros vimos, de manera relativa, de manera absoluta, de manera fija, y el posicionamiento sticky. Son los 5 tipos de posicionamientos que nosotros tenemos para un elemento específico. Y dependiendo del efecto que querramos lograr en nuestro sitio web, así va a ser en ese caso la propiedad que nos vaya a servir. Esa es una decisión que nosotros debemos de considerar cuando ya estamos trabajando con nuestra aplicación. O sea, yo debo de decidir cuál es la más adecuada, cuál es la que mejor se adapta a las necesidades que tengo de mi sitio web. Lógicamente me van a proporcionar en ese caso un diseño previo. El diseñador, si hay algún diseñador en la empresa, me va a decir así es como yo quiero que aparezca ese diseño, y nosotros tenemos que transformar ese diseño a código HTML haciendo uso de todos estos elementos. Entonces ahí vamos a decidir si, por ejemplo, el diseñador me pide que el menú sea fijo, pues tengo que diseñar el menú y luego después de eso pues establecer ese punto como un valor fijo para que no se pueda movilizar. Para eso sirven todos estos elementos que acabamos de mencionar. Hablemos ahora de la propiedad display, que esta es la que estábamos trabajando acá ahora. ¿Qué características tiene esa propiedad display? Básicamente tiene de varias propiedades. Nosotros vamos a ver ahora, vamos a trabajar ahorita con tres de ellas básicamente. Una es la propiedad inline, la otra es la propiedad block y la propiedad none. Sin embargo, más adelante vamos a trabajar con otros dos tipos de propiedades. Una que se llama Flexbox, que la vamos a entender más adelante cómo funciona el Flexbox. Y la otra que es Column, que es otro tipo de display que podemos utilizar. Sin embargo, ahorita pues vamos a ver nada más estas dos tipos de propiedades. Las otras las vamos a dejar más adelante porque es un tema que tiene que ver con el diseño de aplicaciones móviles de tipo responsive. Ya vamos a entender el concepto, vamos a ir implementando un poco más el concepto de aplicaciones de tipo responsive. Pero apliquemos o trabajemos ahorita con este tipo de elementos. Así que para esto, pues de igual manera, voy a crear otro archivo. Y a ese archivo le voy a poner tengo que crearme otro archivo y a ese archivo le vamos a poner inline.html. Creo que aquí dejé uno. Y nos vamos a crear también nuestro CSS. A ese CSS le vamos a poner inline.block.css.
y nos vamos a quitar los del posicionamiento. Eso lo vamos a ocupar y vamos a poner código HTML, y aquí pues vamos a poner como título y vamos a traernos el CSS. Listo. Bien. Lo primero que tenemos que ver es, o lo primero que tenemos que trabajar es, o entender, más o menos recordar, porque ya lo hemos estado viendo en otras clases, es trabajar en ese caso con los elementos los elementos HTML. ¿Se acuerdan que estos elementos HTML tienen dos maneras en las cuales se ocupan el espacio dentro del navegador? Uno es en bloque, que significa que ocupan todo el espacio completo de su contenedor principal, y la otra es inline, que esas son las que se encargan nada más de ocupar el espacio propio que tenemos de nuestro navegador. En nuestro caso, por ejemplo, acá yo puedo guardar esto y lo podemos ver en el navegador, y ahí tenemos en ese caso estos dos elementos. Si lo inspeccionamos, si los logramos inspeccionar, se van a dar cuenta que aquí ocupan todo el espacio. O sea, cuando yo coloco el mouse en cualquiera de ellos, automáticamente me indica de que está ocupando todo el espacio que tenemos de nuestra aplicación. Sin embargo, si utilizamos, por ejemplo, un elemento A, y a este le ponemos un href, por ejemplo, numeral, y le ponemos link, van a notar que, a diferencia del que tenemos arriba, este elemento solo ocupa el espacio que tiene su contenido. En ese caso, si lo coloco acá, ya no me remarca todo el espacio como lo hacen los div, sino que solamente me remarca esta parte. Y lo podemos comprobar porque, de hecho, si yo agrego de nuevo otro link, este me lo va a colocar a la par. Mientras que si agrego otro div en esta parte de acá, ese div me lo va a colocar en la parte de abajo. Entonces, estos son los elementos en bloque y los elementos inline. Vimos en una clase, se recuerdan que yo les di un link donde podíamos apreciar cuáles eran los elementos inline y cuáles eran los elementos en bloque. Entonces, vamos a trabajar ahorita con esa definición y vamos a cambiar su comportamiento a base de CSS. Para eso voy a borrarme todo este texto y me voy a crear como un UL. En ese UL voy a poner un LI y le voy a colocar inicio, otro LI, le voy a colocar empresa, por ejemplo, le vamos a colocar otro LI y le voy a colocar blog, voy a colocar otro LI y le voy a colocar contáctenos. Bien, estos elementos que nosotros hemos creado acá, en este caso los LI, si se dan cuenta, son elementos que están representados como en bloque, porque ocupan todo el espacio que va hacia la derecha. Por eso, cuando nosotros los vamos colocando en esa parte, dentro de la línea, se van a dar cuenta que se van colocando uno a la par, uno abajo de otro, porque de manera predeterminada están colocados de esa manera. Ya están en su comportamiento predeterminado, es que funcionen así. Pero vamos ahora a cambiar su comportamiento. Voy a poner un LI y voy a usar la palabra display, y dentro de la palabra display se van a dar cuenta que existen un montón de formas de ubicar nuestros elementos. Vamos a ver varios de ellos cuando ya estemos trabajando con la parte del responsive, pero el que me interesa en ese momento es que cambiemos. Vamos a trabajar con el block y vamos a trabajar con el inline. Entonces, si le pongo inline y lo guardamos, van a notar que ahora ya no aparecen hacia abajo, sino que aparecen uno a la par de otro. Entonces, básicamente ya cambiamos en ese caso su comportamiento, y esto ya se va pareciendo un poquito más a un menú. O sea, básicamente esto que nosotros tenemos aquí es como que si hubiéramos creado un menú. La diferencia es que ahora los elementos los hemos manipulado para que se vayan viendo uno a la par de otro. Con esto ya le puedo agregar, por ejemplo, un hipervínculo.
En esta parte de acá ya le puedo poner un objeto A, href, le vamos a poner el numeral y esto tiene que quedar encerrado en esta parte de acá y vamos a poner el href a todos los demás. Y por supuesto debemos de hacer que esto se cierre en esta parte de acá. Entonces hacemos que se cierren aquí. Y si lo guardamos, van a ver que ahora ya tenemos los hipervínculos. O sea que ya cambiamos en ese caso su comportamiento y ya le pusimos, en ese caso ya le pusimos un inline para que los elementos se alineen uno abajo de otro. Con esto también yo puedo hacer que, digamos, ahora se separen un poquito más. Puedo ponerle un padding right, por ejemplo, y ponerle un 30px para que no se vean tan pegaditos y vean, ya aparecen un poco más separados. Entonces ya va tomando la apariencia de como que si esto fuese, en ese caso, un menú. Esa es la ventaja que tenemos para trabajar con los elementos inline o block. Yo puedo cambiar, si un elemento es inline, puedo cambiar su forma de comportarse y ponerlo como un inline y ya podríamos ver que podemos crearnos otras cosas diferentes. Quizás nada más es por cuestión de semántica, porque eso sí me parece ya se parece un poco más a como que si nosotros quisiéramos desplegar un menú. Por eso lo hemos puesto de esa manera y por eso se van desplegando en ese orden. Veamos si podemos trabajar con las imágenes. Quiero ver si tenemos aquí alguna imagen, la imagen del insecto o la imagen de la fruta. Trabajemos con la imagen de la fruta. Trabajemos con la imagen de la fruta. Voy a poner aquí un BR y voy a poner un IMG y en el SRC vamos a entrar a imágenes y vamos a poner la imagen de la fruta. Ahí aparece la imagen de la fruta. A esa imagen de la fruta le vamos a dar un formato. Le voy a poner un IMG y le vamos a poner un tamaño de 200 píxeles. Vamos a ver si con eso es suficiente. Ahí está bien. Bien, este elemento pues, de manera predeterminada, el IMG, de manera predeterminada es inline. ¿Cómo sabemos nosotros que es inline? Porque si yo copio y pego de nuevo otras tres frutas, van a notar que estas se van colocando a la par, una a la par de otra. Esta ya no aparece aquí a la par porque pues es muy grande. Pero si le ponemos, por ejemplo, 175, vean, ahí ya se posicionan una a la par de otra. Entonces eso es debido a que la imagen como tal es una imagen inline, pero cambiemos su comportamiento. Digamos que ahora yo necesito ponerla como bloque. Vamos a dejarla ahí solamente. No, ya lo vamos a poner. Necesito cambiar su comportamiento a un display en bloque. Ya vimos que su comportamiento predeterminado es inline. Si yo lo logro ver aquí con el navegador, con el inspeccionador, van a notar que solamente ocupa ese espacio. Pero si ahora lo cambiamos y le pongo block, van a notar que ahora el comportamiento de la imagen, ahora que ya se almacenó, debería de ocupar todo el espacio. ¿Cómo sabemos que eso sucede? Así. Agreguemos la otra imagen y van a ver que la otra imagen ya se agregó hacia la parte de abajo. Ya no se agrega a la par, sino que se agrega hacia la parte inferior. Entonces esa característica que acabamos de generar es debido a que cambiamos su comportamiento. Originalmente que lo teníamos en modo display, lo pusimos en block. Si yo quiero, por ejemplo, hacer que esa foto se vaya al centro, ¿se acuerdan de que nosotros utilizamos un margin auto? Con ese margin auto lo que hacemos es calcular de manera automática el margen izquierdo y el margen derecho. Si se lo coloco, vean que automáticamente se va al centro.
Pero eso sucede siempre y cuando nosotros tengamos especificado el display. Si yo no le pongo el display, ese margin auto no funciona, porque no hay manera en que ella pueda determinar el margen izquierdo y derecho que tiene de nuestra aplicación. Así que para que eso funcione, el display block debe de estar especificado y eso hace que automáticamente se centre. ¿Se acuerdan que vimos un ejemplo o vimos un ejercicio en el que hacíamos el proceso de centrado automático? Veamos otro ejemplo. Voy a regresar hacia acá y me voy a crear un div, y a este le vamos a poner una clase y a esa clase le vamos a poner caja, y en el h3 le vamos a poner un lorem de 10 y le vamos a poner un párrafo de 20. Y esto lo vamos a duplicar 3 veces. Y ahí tenemos nuestros textos hacia la parte inferior. Básicamente son 3 textos que hemos ubicado para que podamos agruparlos. Ahora le vamos a empezar a aplicar a estas 3 cajas, le vamos a empezar a aplicar algunos formatos. Como es una clase, ya vimos que lo puedo mandar a llamar con punto caja y le puedo poner el background color, digamos un dark gold, así. Ahí ya se lo aplicó. Le vamos a poner un color de letras, un color blanco. Ahí ya tenemos las letras de color blanco. Le vamos a poner un border. Voy a quitar esto de la consola para que no nos quite espacio. Y ahí ya tenemos en ese caso los elementos. Le voy a poner un padding. ¿Se acuerdan que el padding es un margen interno de 20 px? Y listo, ya tenemos las cajas. Y le vamos a poner un margin de 10 px para que se separen un poquito. Y ahí están las cajas. Ahora, yo necesito que esas cajas que nosotros acabamos de colocar ocupen un ancho, le voy a poner el white, del 32%, más o menos. Entonces, si yo le pongo el 32%, se van a dar cuenta que de hecho las cajas se hicieron más pequeñas, tienen el 32% de su tamaño, pero aquí nos dejó un espacio en blanco. ¿Qué pasaría si lo que yo quisiera es de que estas cajas se colocaran una a la par de otra? Veamos qué sucede y juguemos un poquito con la parte del display. Le vamos a poner un display y vamos a probar con el inline a ver qué es lo que sucede. Si lo guardo, van a notar que ahí están en ese caso las cajas, pero el efecto que logramos obtener es un efecto muy raro, muy extraño. De hecho, no logramos obtener el resultado que nosotros necesitamos. Entonces, el problema es que con este display inline, él lo que hace es que, digamos, lo reduce al tamaño digamos, menor que su contenido, y por eso no lo logramos analizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Existe, digamos, otra manera en la cual yo puedo combinar la propiedad del inline con la propiedad del bloque. El bloque lo que va a hacer es ocupar todo el espacio que tengamos disponible del cuadro, digamos el relleno completo que tengamos disponible del cuadro, y adicional a eso también nos va a permitir colocarlos en línea. Entonces esa propiedad se llama inline block. Si ahora le pongo inline block, van a notar que ahora sí ya me están ocupando los elementos uno a la par de otro. Solo que tenemos acá otro pequeño detalle, porque en teoría el 32%, si sumamos 32%, tendríamos 32, 64
96%, o sea, del 100% deberían de caber en esta parte de acá. Pero debemos de considerar que el tamaño de la caja está considerada, ese es el tamaño de su contenido, más 10 píxeles a cada extremo, más 20 píxeles a cada extremo que también corresponden al padding. Y más un píxel que en este caso sería lo que tiene alrededor. Entonces son varios elementos que hacen que que digamos la caja sea un poquito más grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que hemos aprendido en clases anteriores, yo le puedo poner acá que hay una propiedad que se llama Boxy Sizing y ese le puedo poner la propiedad Border Box y eso va a hacer que ahora el tamaño de la caja sea en proporción a su contenido más el margin, más el padding, más el border. Entonces ahora el 32% va a ser un 32% real. Entonces ahí ya tenemos agrupados en ese caso los elementos. Creo que ahí tiene, si no me equivoco, pongámosle 30%, debería de ponerle justamente a la par. O hay algo que nos está afectando. Déjeme inspeccionarlo. Vamos a ver por qué hay un espacio que no está considerado. Creo que el body tiene un espacio. Sí, el body tiene un espacio. El body tiene un margen y tiene... Bueno, ese margen es el que nos está afectando y hace que no se vea. Vamos a ponerle menos. 29%. Y ahí están ya las 3 cajas. Ahí aparecen ya las 3 cajitas ordenadas. Entonces con eso hemos colocado ya las 3 cajas utilizando en este caso Inline Block, sin necesidad de hacer ningún cálculo específico dentro de nuestra aplicación, sino que lo hacemos todo directamente dentro del CSS. No tuvimos que crearnos ningún elemento adicional. Vean, hay otro display que también es muy útil. Lo voy a hacer con la imagen. Yo le voy a poner display none. Y si se dan cuenta, ese lo que hace es que le indica que el elemento no es visible. No significa que no esté disponible en nuestro código, porque si yo voy a revisar el código HTML, si revisamos el código HTML, déjenme ver si podemos quitar esta caja. Voy a hacerla más grande. Si revisamos el código HTML, van a notar que aquí se encuentra, o aquí debería de estar la imagen. ¿Dónde colocamos? Aquí están las imágenes. Aquí están las imágenes, pero no están visibles porque le hemos puesto un display, en ese caso ninguno. O sea que en ese caso a este elemento lo hemos ocultado. Entonces el display lo vamos a estar utilizando muchísimo cuando ya estemos trabajando con la parte de JavaScript, porque a través de JavaScript vamos a hacer que algunos elementos se oculten o vuelvan a aparecer. Vean que ahí si le pongo el display se lo quito y ahí si lo coloco se lo vuelvo a agregar. Y así automáticamente puedo estar jugando con todos esos elementos. Así es como funcionan en ese caso los elementos de los display. Vamos a ver más adelante otros tipos de display. Como les mencionaba, tenemos pendiente la parte del uso de los elementos responsive. Entonces vamos a trabajar con una aplicación de tipo responsive que se pueda ver en ese caso dentro de dispositivos móviles, y ahí vamos a utilizar en ese caso también la parte del display. Hay un elemento CSS que se le conocen como Flexbox y hay otro que se le conocen como Grid. Entonces esos sirven para diseño de aplicaciones responsivas y ahí vamos a utilizar mucho esta parte del display con las otras características que ya habíamos mencionado. Pero por el momento con esa que tenemos pues es suficiente para que podamos empezar a crear efectos muy bonitos dentro de nuestra aplicación. Si se dan cuenta, ya sin querer, digamos, hemos creado una aplicación o una página que tiene como un menú en la parte superior y que tiene en este caso acá una serie de artículos sin necesidad de que estemos utilizando elementos adicionales, solamente con las características que nosotros ya hemos creado. Vamos a trabajar ahora con los estilos que le podemos aplicar a los hipervínculos. Nos vamos a crear a los hipervínculos y a los botones. Vamos a crear
un nuevo archivo. A este le vamos a poner links-botones.html y también nos vamos a crear un CSS que le vamos a poner links-botones.css y nos vamos a quitar los inline. Vamos a trabajar con los botones. Ponemos código HTML y acá le vamos a poner links, formato, digamos, a links y botones. Bien, los enlaces tienen, digamos, algunas características muy interesantes con las cuales nosotros podemos trabajar. Primero voy a poner un simple hipervínculo y luego después de eso le vamos a poner enlace 1. Vamos a guardar y vamos a vincular de una sola vez el CSS. En el CSS vamos a poner CSS y link a botones. Y nos vamos a ver esto en la parte del navegador. Y ya tenemos el enlace. Entonces a este enlace le vamos a empezar a aplicar ciertos estilos para entender qué tipo de enlaces le podemos aplicar a estos elementos. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con la etiqueta A y le vamos a poner un color bien básico. Voy a poner 333, que es un color como gris. Y van a notar que ya cambiamos el color directamente al enlace. Eso lo hacemos directamente con la etiqueta. Si yo quiero, por ejemplo, ya aprendimos, eso lo hemos visto anteriormente, yo puedo utilizar el text decoration y si notan, de manera predeterminada el link se encuentra subrayado, pero yo le puedo colocar ninguno para que le quite en este caso el subrayado al link. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos ver. Ahí le quito el subrayado al enlace, simple y sencillamente colocando el texto decoration ninguno. Pero yo puedo hacer algunos efectos especiales sobre esos hipervínculos, como por ejemplo puedo utilizar la subclase o el pseudocódigo, como le llamamos, que se llama hover. Acá en el hover yo le voy a poner un color, digamos un dark magenta. Eso significa que cuando nosotros coloquemos el mouse encima del enlace, automáticamente se va a cambiar el color. Y si notan, ahí se coloca de color oscuro magenta. Entonces ese es el efecto del hover. El hover es justamente cuando el mouse se posiciona encima. Yo puedo hacer con eso lo que yo quiera, como por ejemplo cambiar el color. Le podemos agregar, en este caso, que aparezcan las líneas para que se vea el efecto. Le puedo poner un text decoration igual underline. Y vean, automáticamente cuando colocamos el mouse encima aparece también subrayado. Eso es gracias al efecto del hover. Automáticamente lo muestra cuando nosotros lo tenemos subrayado. También podemos utilizar otra propiedad u otro pseudocódigo que se llama visited. A este le voy a poner un color de tipo green. Este se utiliza para cuando, digamos, el enlace ya fue visitado. En otras palabras, cuando nosotros ya le hacemos un clic, van a notar que ahora ya aparece como de color verde. Casi no se nota. Vamos a ponerle un azul. Este casi no se utiliza porque ahora casi los navegadores ya no lo reconocen. Sí, casi no lo identifica, pero básicamente cuando, digamos, el elemento se encuentra así. Voy a comentarear este y vamos a ver otro que vamos a utilizar, es el A2.active. Este sí, nosotros le podemos cambiar un color, por ejemplo ponerle un color azul, y este va a funcionar de la siguiente manera. Ese va a funcionar al momento que nosotros le hagamos un clic. Vean que al momento que le mantengo el clic presionado, ahí se cambia de color. Si lo mantengo presionado, ahí cambia de color azul. Entonces ese efecto es solamente para los hipervínculos. El evento del hover, el evento del visited, cuando ya están visitados los links,
y el elemento del activity, que es justamente cuando nosotros le hacemos un clic. O sea, ese efecto que se logra ver que cambia de color al momento que nosotros le hacemos un clic, lo hace justamente este pseudocódigo que se llama Active. Veamos ahora qué sucede con la parte de los botones. ¿Por qué les voy a poner como ejemplo el botón? Porque muchas veces los botones tendemos a utilizarlos de manera similar como lo hacemos con los hipervínculos. Entonces vamos a poner un botón y adentro del botón le vamos a poner un botón. Y ahí tenemos el botón. Este botón, si notan de manera predeterminada, tiene un formato, tiene un borde, tiene en ese caso un color gris como fondo. Y esto ya de manera predeterminada, dependiendo del navegador, lo vamos a ver de un formato o de otro, porque si se recuerdan, incluso puede cambiarle hasta el color, el tamaño de las letras o el tipo de letra, dependiendo del navegador. Pero ahora nosotros vamos a ir agregándole algunas características esenciales. Le voy a poner a este el class y le voy a poner la clase que se va a llamar btn, que es como abreviado como botón. Este btn abreviado como botón, y sobre esa clase vamos a empezar a trabajar. Nos venimos hacia acá y le ponemos .btn, que sería la clase, y lo primero que vamos a hacer es cambiar el color de fondo. El color de fondo le vamos a poner un dark slate blue. Y vean, ya le aplicó ese color de fondo. Vamos a poner otro BR para separarlo un poquito más. Ahí está mejor. Entonces, si se dan cuenta, ya le colocó un color de fondo. Eso se ha aplicado directamente a la parte del botón. Le puedo poner también un color de letras. Ese sería un color blanco para las letras. Y le puedo quitar incluso la parte del borde. Muchos en los botones le quitan el borde porque no se ve como muy bonito. Entonces le puedo poner un border ninguno. Eso hemos aprendido anteriormente que si yo le pongo border 1.x o 1x, luego solid y luego blue, me coloca el borde. Pero si le colocamos ahora none, van a notar que lo que le estamos diciendo es que si tiene un borde predeterminado, entonces se lo quite. Entonces vamos a ver si lo guardamos, qué es lo que hace. Vean que ya no tiene bordecito en la parte interna. Eso hace que el botón se vaya viendo de manera diferente. Le podemos aplicar también un font size. Y en el font size le podemos poner un 20px, por ejemplo, para que se vea más grande. Ahí está un botoncito más grande. Y le podemos poner un padding para que tenga padding arriba y abajo. Le ponemos un 10px y para los lados le vamos a poner un 20px. Y vean, ya tenemos un botón un poquito más grande. Ahorita porque lo tenemos en modo súper grande, pero el botón básicamente quedaría así. Ahora, podemos redondear incluso la parte del... Le podemos poner un border radius y ponerle, por ejemplo, un 12px para que el botoncito se vea, en este caso, con esquinas redondeadas. Esos efectos se los vamos colocando. Esos efectos, si ya se los vamos colocando uno por uno, automáticamente le vamos agregando las características y vamos moldeando los botoncitos cuando ya se van viendo diferentes. Si se recuerdan, el botón primero era un poco más feo. Este botón es un poquito más complejo, o es un poquito más bonito. Es un poquito más bonito. Sigamos aplicando algunos elementos. Vean, lo único que tenemos, el único detalle que tenemos con el botón es que si yo coloco el mouse encima del botón, van a notar que no cambia. Sin embargo, si lo hacemos en el enlace, aparece como una manita. Como cuando yo quisiera o cuando yo quiera, por ejemplo, agregar esa característica a esta parte, puedo utilizar una propiedad que se llama cursor y ponerle la propiedad pointer, y van a notar que ahora, cuando colocamos el mouse encima de él, ya tiene como una manita.
automáticamente. Entonces, para eso sirve en ese caso la parte de la clase. Vamos a hacer ahora el efecto también para el hover. Le ponemos un punto btn, dos puntos hover, y colocamos un background color y le vamos a poner brown. Y si notan ahora, cuando lo coloco encima, el color de fondo el color de fondo del botón también cambia. Automáticamente le cambiamos esas características y le puedo incluso colocar, en este caso, el color yellow, que sería el color de las letras, y ahí van a cambiar de color amarillo. Vean que no es necesario. Alguien podría pensar, si yo quiero que conserve el mismo tamaño de letra, que conserve los mismos márgenes, yo podría o tendría que quizás duplicar todo esto en la parte de abajo. O sea, digamos, copiar todo esto y ponerlo en la parte de abajo, y desde ahí se debería de aplicar tanto como cuando el botón no está el mouse encima de él, como cuando se coloca encima de él. Pero no es necesario. De hecho, eso sería como una mala práctica. O sea, para colocar en ese caso el botón no es necesario, solamente sobreescribimos las propiedades que queremos que cambien cuando el botón se esté encima, y con eso es suficiente. Con eso ya hemos colocado esa parte de la aplicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el botón está en modo disable? Si lo puedo cambiar, puedo ponerle un punto btn, que esa es otra característica que también podemos configurar. Vean, cuando el botón está de tipo disable, puedo ponerle un background color, por ejemplo, y que esté de color así, o de color blanco, o de color, ese es como un gris, pero tirándole a más blanco, y veamos qué sucede. Si se dan cuenta, ahorita no sucede nada, no ha cambiado para nada el efecto, porque para que esto pueda funcionar, lo que necesitamos es que en la parte de el HTML, al botón le agreguemos el atributo disable. Si le agregamos el atributo disable, notan que ahora ya aparece de un color diferente. El botón ya no es accesible, pero siempre aparece como el cursor. Eso significa de que me da a entender que sigue estando disponible. Entonces puedo ponerle también a la propiedad cursor, y aquí hay una que se llama not allow o no permitido, y van a notar que ahora cambia por un círculo con una línea, indicando en ese caso que no tenemos disponible ese elemento. Quiero ver si se hace más grande. No, se hace igual. Entonces, para eso sirve en este caso la propiedad disable. Podemos combinar entre el pointer, que sería el botón normal como lo tenemos arriba, o el not allow, que me permite en ese caso cambiarlo a desactivado. Lógicamente, cuando estamos trabajando con nuestras aplicaciones, es muy probable que esos botones los deshabilitemos desde JavaScript. Imagínense que estamos llenando un formulario o estamos haciendo un login, por ejemplo, y mientras no digitamos el usuario y la contraseña, necesitamos que el botón esté en modo deshabilitado y que se habilite hasta que nosotros hayamos rellenado los datos. Entonces, ese sería código que nosotros creamos en JavaScript, que vamos a trabajar directamente con JavaScript. Entonces, lo que tendríamos que hacer en esta situación es que validamos que los cuadros de texto se encuentren rellenados, y luego quitamos ese atributo disable al botón y ya se debería de habilitar. O si no están completos, entonces agregar el atributo disable para que aparezca deshabilitado. Y en CSS solamente programamos estas propiedades y automáticamente se le van a aplicar. Una manera muy fácil de que los elementos queden un poco más estilizados y entendibles para el usuario. Con eso terminamos la parte de las características o los elementos que le podemos crear a un botón o a un enlace. Si se dieron cuenta, pues lo podemos hacer súper bonito. Ahora vamos a trabajar con la parte de formularios. Vamos a ver qué características o qué clases podemos habilitar para trabajar con los formularios. Vamos a trabajar con la parte básica, pero aún así
vamos a ver varios elementos que los cuales vamos a trabajar. Me voy a crear para eso otro archivo. A este archivo le vamos a poner formularios.html y voy a crear un CSS que le vamos a poner formularios.css y listo. Con eso nos quitamos estos archivos y colocamos código HTML y vamos a trabajar con estilos a formularios. Si se recuerdan, cuando estuvimos trabajando con formularios en HTML, pues los estilos eran muy feos. De manera predeterminada no le da un formato muy bonito a los estilos o a los formularios en HTML, pero sí podemos ir trabajando con CSS y haciéndolos un poquito más agradables. Entonces aquí vamos a poner CSS diagonal y era formularios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer dentro de un formulario, si se recuerdan del HTML, es que lo primero que debemos de colocar es la etiqueta form. Entonces abrimos una etiqueta form y por el momento este action no lo vamos a ocupar por el momento. Y adentro de la etiqueta form ya nosotros podemos empezar a colocar los elementos que va a contener nuestro formulario. Primero, con etiquetas, con label, colocamos los nombres de los elementos. Le decimos que esta etiqueta va a ser para el campo nombre. Le ponemos nombre 2 puntos. Y luego en la parte de abajo ya podemos agregar un input de tipo text. A este le agregamos un ID que sería nombre. Esto lo vimos con la parte de formularios. Y un name que sería también nombre. Y listo, con esto ya tenemos en ese caso un elemento. Vamos a duplicar esto y vamos a poner abajo, además del nombre, vamos a poner el email. Este sería, para nosotros ya pasaría a ser de tipo email. Y aquí le pondríamos correo como nombre y correo como nombre. Y vamos a crearnos un botón de tipo submit para que terminemos con el objeto. Vamos a poner un input type, sería de tipo submit, y el value vamos a poner enviar. Y este sería nuestro formulario. Lógicamente ahí podemos seguir trabajando con más elementos, pero vean, ahí está nuestro formulario. Básicamente hemos puesto los nombres, los email y el enviar. No tiene ningún formato en especial. O sea, básicamente tiene puros elementos bien simples. Entonces empecemos ahora a trabajar con el formato. Primero, al formulario, a la etiqueta form, le vamos a poner un tamaño. Le vamos a decir que esta va a tener 300 px. Y le vamos a poner un margin. A ese margin le vamos a poner 10 px y le vamos a poner un auto para que se centre automáticamente. Digamos, el margen superior e inferior va a ser de 10 puntos y el margen izquierdo y derecho se va a calcular automáticamente. Si lo guardo, van a notar que ahí pues ya hizo el tamaño del formulario, lo hizo de 300 puntos, pero desordenó por completo todas las etiquetas. Ya se encuentra al centro, pero pues de hecho como que no es muy bonito, muy agradable ese formulario. Pero ya le dimos por lo menos el tamaño. Entonces lo primero que vamos a hacer es formatear nuestras etiquetas. Vamos a poner la etiqueta label. Y en la etiqueta label, de manera predeterminada, si se dan cuenta, las etiquetas label son de tipo, el display es de tipo inline. Si lo ponemos encima, van a notar que es el tipo inline. ¿Qué pasaría si yo quisiera que aparecieran en líneas diferentes? Puedo cambiar el display y ponerle que sea block. Y vean, con eso ya se movieron. Y ahora ya aparece nombre y aparece email en la parte de abajo. O sea, ya por lo menos cambiamos la ubicación de
la ubicación de los elementos. Le puedo poner un margin para separarlos, un margin bottom de 5px, y le puedo poner que estén en negrita, por ejemplo. Y vean, las etiquetas ya tomaron otro diseño. Ya aparece nombre 2 puntos, email 2 puntos, y ya perfectamente podríamos empezar a trabajar con el resto. Pongámosle ahora formato a los inputs. ¿Cómo hago para ponerle formato a los inputs? Aquí vamos a utilizar inputs específicos. Puedo poner solamente input y empezar a colocar todo el formato para ambos, pero acuérdense que en ese input tengo los cuadros de texto, tengo los de tipo password, tengo los de tipo email, tengo los de tipo link, tengo además los radio button, tengo además los checkbox, está el botón del submit y el botón del reset. Así que hay varios tipos diferentes, así que necesito formatearlos por cada uno de los tipos. Y una manera de hacerlo es que acá dentro de las corchetes yo puedo colocar un type igual y decirle que le voy a formatear en ese momento a los que sean de tipo text. Entonces acá empezamos. Primero necesito que el ancho de este elemento sea el 100% de su contenedor. Y van a notar que ahí, por lo menos el de arriba, ya se movió y se colocó a un 100%. Ya lo hizo un poquito más grande, sin necesidad de que nosotros le estemos especificando ningún formato. Además de eso, le podemos poner que el padding sea de 10 puntos. Vean, ahí ya se hizo un poquito más grande. O sea, ya me da una referencia un poquito más bonita de cómo nosotros podemos digitar en ese caso la parte de la información. Además de eso, le puedo poner un margin bottom para que quede separado de 10px, para que quede separado del siguiente elemento. Ya se separó. Además de eso, le podemos poner, digamos, un border. Le podemos poner un border de 1px solid. Sí, aquí le faltaron los 2 puntos. Solid y de color como gris, más o menos. Y ahí lo guardamos. Y si notan, ya es un poco más tenue el color. Lo voy a acercar un poquito más para que lo puedan ver. Ese es el color del cuadro de texto. Es un color más tenue, más como menos pronunciado, si lo queremos ver de esa manera. Y le puedo poner también un border radius de unos 10px para que se pronuncie o se vea un poquito, las orillas se vean, las esquinas se vean un poquito redondas. Así es como podemos aplicarle en ese caso formato al cuadro de texto que tenemos en la parte superior. Ahora le vamos a aplicar también al mail. Si se dan cuenta, abajo tenemos el mail. Cualquiera podría decir que la idea sería que copiemos esto, lo peguemos y aquí le pongamos input mail, email, perdón, y funciona. Ya nos colocó automáticamente los dos cuadros hacia la parte de abajo, pero estamos duplicando código, o sea, las características las estamos duplicando y realmente deberían de ser igual. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es que en lugar de especificarle abajo que le vamos a colocar el mismo formato al mail, voy a copiarme esto lo voy a dejar comentariado y nos venimos hacia la parte de acá, le colocamos una coma, lo pegamos y vean, ahí le estoy diciendo de que tanto a los inputs de tipo text como a los inputs de tipo email les vamos a colocar en ese caso el mismo formato. Por eso ahora ambos cuadros ya se ven con ese formato. Y ahora le vamos a aplicar formato al botón submit. Entonces aquí abajo le ponemos un input, abrimos comillas, le ponemos un type igual y entre comillas submit.
Y ahí le vamos a empezar a colocar formato. Primero ponemos un background color. En ese background color le vamos a poner un color, por ejemplo este. Notan que ya pues tiene un color diferente. Todavía no se ve bien, o sea, vamos por partes. Le voy a poner el color de las letras. Le voy a poner que sea blanco. Le vamos a poner un padding de arriba y abajo de 10 puntos y de los extremos de 20 puntos. Le vamos a poner el borde. ¿Se acuerdan que le pusimos hace rato al botón? Le quitamos el borde. Entonces aquí también se lo voy a quitar. Y así se va viendo ya el botón. Ya se va viendo un poquito más bonito. Y le vamos a poner también un border radius de unos 5 px. Y ya se va viendo un poquito redondito el botón. El único detalle es que, si se dan cuenta, pues no sé si le estoy dando clic. O sea, yo sé que le doy clic, pero no hace nada. ¿Cómo hacemos para que cambie su apariencia? Le ponemos un cursor pointer. Y ahora sí, cuando colocamos el mouse encima, ahí ya aparece en ese caso el botoncito. Con eso ya le hemos agregado a nuestro formulario un poquito más de formato. Ya se ve un poquito más bonito, ya se ve más presentable, ya no es tan feo como originalmente lo teníamos en la parte de la aplicación. Lo que nos hace falta quizás nada más es ponerle el hover al botón para que también tenga ese efecto. Entonces le vamos a poner acá de nuevo en el input. Aquí sí lo tengo que duplicar porque le vamos a aplicar un formato distinto, pero a una pseudo clase. Entonces le voy a poner submit y acá le vamos a poner 2 puntos hover. Cuando esté encima de él, le vamos a decir que el color de fondo sea de color rojo. Y ahora sí, vean, ahí ya cambia el botón. Cuando nosotros lo ponemos encima, automáticamente se pone de color rojo y ya le podemos hacer un clic. Con eso ya tenemos listo el diseño de nuestro formulario. Ahí podríamos agregarle otro elemento. Imagínense que quisiéramos agregar esto, lo duplicamos y le quisiéramos agregar el password. Aquí le ponemos contraseña. Este sería de tipo password. El ID le vamos a poner password y el nombre le vamos a poner password. Vean, si notan, ya contraseña de hecho le puso el formato que especificamos, pero al password ya no le colocó el formato, ya lo dejó otra vez feo. Pero es porque también aquí de nuevo tenemos que copiarnos este formato y decirle que esto también se los aplique a los de tipo password. Y ahora sí, ya tendríamos el formulario un poco más bonito. A ese formulario, si lo quisiéramos como dentro de un recuadro, porque podría ser que nos guste bastante esa parte, entonces al form le podría poner un 1px de tipo sólido y el número era ccc. Ahí a ese le podríamos poner, ya tiene un margin, podríamos ponerle un padding de unos 10 px y vean, ya se vería un poquito mejor. Sería 20, pongámosle 20, 25, unos 30, y ahí ya se ven separados. Y le podríamos agregar un border radius de unos 10 px y ahí el formulario ya se vería de esa forma. Entonces, en unos cuantos formatos, en unas cuantas líneas, le hemos especificado formato a todos nuestros elementos
solo usando CSS. Si se dan cuenta, el formulario es simple, es puesto un simple form con todos los elementos y de ahí todo lo demás lo hicimos directamente con CSS. CSS es el que se encarga en ese caso de que los elementos se vean ya un poco más atractivo. Bien, hablemos ahora de otro tema. Ya estuvimos hablando hace poco acerca de cómo podemos hacer para ocultar un elemento, pero ahora vamos a hablar acerca de márgenes negativos y vamos a hablar acerca de una propiedad que se llama visibility, que es la propiedad de visibilidad. Vamos a crear para esto un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner margen negativo.html. Y aquí le voy a poner margen negativo.css. Y ahí tenemos los dos archivos. Voy a quitar el de formularios. Vamos a trabajar solamente con estos. Margen negativo. Y vamos a vincular el CSS. Bien, en el margen negativo vamos a poner un H3 y acá le voy a poner un lorem 10, por ejemplo, y luego vamos a poner un párrafo con lorem 40. Listo. Vamos ahora a empezarle a aplicar estilos a esto. Lo voy a poner en línea. Ahí tenemos ya el documento y vamos a empezar a aplicarle formatos. Primero le vamos a aplicar H3 y le vamos a poner un font size y en ese font size le vamos a poner 36 puntos y ahí está del tamaño más grande. ¿Okay? Ahora se recuerdan de que yo podía colocar la propiedad display y ponerle none, y en ese caso ese lo que hacía era de que el elemento existe, o sea, está dentro, es parte del contenido de mi HTML, pero no es visible en pantalla. Yo no lo puedo visualizar en pantalla. Entonces, pero existe una propiedad que se llama visibility. En esa propiedad visibility, a diferencia del anterior, es que yo le puedo poner hidden, por ejemplo, y van a notar que el elemento se oculta, el elemento ya no está visible, pero el espacio que ocupa sí está en ese lugar. Entonces, si yo realmente, por ejemplo, reviso, aquí van a notar que en este espacio, aquí se encuentra el H3, aquí está ubicando o está ocupando ese espacio, y aquí se encuentra el párrafo. Voy a hacer más pequeño. Aquí está el párrafo y aquí está el H3 y sí está ocupando el espacio, a diferencia de con el display none, que yo lo puedo ocultar, pero vean, el espacio de este H3 yo no lo puedo ver. De hecho no lo está ocupando, lo elimina. Entonces hay una diferencia entre ocultar, en ese caso, elementos utilizando el display none y utilizando el visibility. Con esos dos podríamos en ese caso nosotros trabajar para ocultar valores. Vean, ahí hay una diferencia. Si yo necesito ocultar un elemento, pero necesito que el espacio que ocupa ese elemento siempre esté visible por cuestiones de diseño, entonces utilizo el visibility. Si necesito ocultarlo, pero necesito que no el espacio que tiene no me ocupe o no esté disponible en la página, entonces ocupo el display none. De esa es la forma en la que podemos trabajar. De ahí podemos trabajar con los márgenes. Por ejemplo, yo le puedo poner un margin top y puedo poner márgenes negativos, como por ejemplo menos 10 puntos, y van a notar cuál es la diferencia de usar márgenes negativos.
Notan que ahí aparece un poco más pegado. Le voy a poner 20. Y vean, ahí se va ocultando. Le puedo poner 40. Y ahí se ocultó por completo. Entonces yo puedo utilizar márgenes negativos para incluso del borde original donde vamos a colocar esa información todavía seguirlo moviendo más hacia un extremo. Eso significa que yo podría poner, por ejemplo, aquí un margin left y ponerle menos 20 px, por ejemplo, y van a notar que ahí se va ocultando desde el margen izquierdo. Es muy útil en algunas ocasiones saber que yo puedo colocar márgenes negativos, porque es probable que yo necesite ocultar alguna parte de la aplicación, o necesite, por ejemplo, sucede mucho con los menús. No sé si han visto que, por ejemplo, algunos menús se pueden expandir o se pueden ocultar. Entonces, algunos efectos se logran de esa manera. O cuando yo le doy clic al botón ocultar, lo que hace es que le coloco un margen negativo y eso lo mueve hacia el lado izquierdo. Y cuando yo le doy que lo expanda, lo que hace es colocarle el margen positivo y eso hace que vuelva a aparecer. Entonces, ese efecto de ocultar o de mostrar un menú o un sidebar se conoce, eso se puede lograr a través de este margen. Ese margen por lo general solo aplica para esa parte de los negativos. Digamos que no aplicaría, voy a poner top, no aplicaría si lo usamos en el padding. Si se dan cuenta, el padding no hizo nada, se posiciona en el lugar original, así que solamente funciona en ese caso para los márgenes. Entonces yo puedo poner solamente márgenes negativos para esos elementos. Bien, con eso ya vimos la propiedad visibility y ya vimos los márgenes negativos. Y ahora quiero que empecemos a hablar acerca de las unidades de medida. Por el momento hoy solo les voy a dar una introducción de de qué se tratan, y en la próxima clase ya vamos a profundizar mucho más, ya vamos a verlo mucho más a fondo, esas unidades de medida. Con esas unidades de medida terminamos toda la parte básica del CSS y solamente nos quedaría ver la parte de, se le conoce como Flexbox y el sistema de grid, y terminaríamos todos los conceptos necesarios que ustedes necesitan conocer acerca de CSS. De ahí vamos a empezar a ver JavaScript, porque si se recuerdan, pues la idea de todo este proceso es de que en HTML o en programación web 1 aprendamos HTML, que ya lo vimos, aprendamos lo necesario de CSS. Les digo lo necesario de CSS porque CSS es un mundo. O sea, hay muchísimas cosas más que ustedes tienen que aprender sobre propiedades que permiten colocar efectos mucho más complejos. Pero con lo que estamos viendo hasta ahorita, pues es suficiente para que ustedes puedan crear y diseñar un sitio web profesional. Bueno, vamos a hablar ahora de las unidades de medida. Las unidades de medida, lo voy a poner aquí en un sitio. Las unidades de medida que nosotros hemos estado utilizando, eso se lo voy a poner en la plataforma para que lo puedan tener como referencia. Las unidades de medida básicamente se expresan en diferentes maneras. Las unidades de medida básicamente las vamos a utilizar para expresar valores como tamaños, como márgenes, como padding, como tipos de letra, entre otras cosas. Y hasta ahorita en la mayoría de unidades de medida donde hemos colocado márgenes, por ejemplo, hemos utilizado la unidad de medida que es px, que esos son puntos o píxeles sobre nuestra aplicación. Pero no solamente existen píxeles, sino que también hay otro tipo de unidades de medida que nosotros podemos trabajar. Hay otro tipo de unidades de medida que nosotros podemos trabajar. Básicamente dice que son cuando nosotros expresamos longitud, y básicamente son números que se representan en unidades de medida como 10x o 2m, etc. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando colocamos el tamaño de letra, le ponemos 60 píxeles. Cuando colocamos el espacio entre líneas, le ponemos 50 píxeles, y así sucesivamente. Existen dos tipos o dos maneras de colocar unidades de medida.
Existen las unidades de medida absolutas y las unidades de medida relativas. Las unidades de medida absolutas son las que las expresamos en un tamaño específico, y ese tamaño, digamos que ya es fijo. En teoría no importa el tipo de dispositivo que vayamos a ver, ya ese tamaño está predeterminado. Y en ese caso las unidades de medida fijas son los centímetros, los milímetros, las pulgadas, los puntos, los PT, que también son puntos. Aquí está la unidad de medida para esos puntos, y están los PC. Cabe notar que los PX, que es uno de los que más se utiliza, esta se puede considerar como relativa al tamaño del dispositivo en el que nosotros lo estamos viendo. Porque si por ejemplo es un teléfono dispositivo, básicamente un PX es un píxel. Y ustedes saben, técnicamente saben que un píxel es un punto sobre el monitor. Pero dependiendo de la resolución, dependiendo del tamaño del dispositivo, ese píxel puede ser más grande o más pequeño. Entonces, ese, digamos que aunque es una unidad de medida absoluta, pero el tamaño al final de cuentas tiene que ver mucho con el dispositivo que nosotros vamos a estar utilizando y el tamaño del dispositivo, que es relativo. Básicamente se mide en puntos por pulgado, tantos puntos de una pulgada, que es básicamente como de tipo relativo. Pero de ahí los demás sí se utilizan. Están los centímetros, que aunque en la pantalla como tal, nosotros cuando pongamos centímetros realmente van a ser unidades de medida en centímetros en CSS, pero nos sirve de mucho cuando nosotros queremos generar documentos en donde vamos a utilizarlos para impresiones. Cuando yo voy a imprimir algo, por ejemplo, en ese caso, cuando voy a imprimir algo, en esos elementos por lo general necesitamos unidades de medida exacta, y en ese sentido esas unidades de medida exactas las podemos expresar en centímetros o las podemos expresar en milímetros o incluso en pulgadas. Entonces, para cuando estamos trabajando procesos de impresión, usemos ese tipo de unidades de medida. Hay páginas, por ejemplo, imagínense, yo creo que han usado Canvas. Si en Canvas, por ejemplo, yo especifico un cuadro y a ese cuadro le pongo que debe de tener 5 centímetros, entonces esos centímetros deben de ser exactos, porque cuando yo lo vaya a imprimir, pues debería de aparecer justamente de ese tamaño. Entonces esa ya es una unidad de medida absoluta. La más común, cuando nosotros estamos trabajando en diseño web, la más común son los píxeles. Los PX, esa es la más común, pero no significa que nosotros no podamos utilizar estas otras unidades de medida. De ahí se encuentran las unidades de medida relativas, que estas unidades de medida relativas dependen, digamos, son otra manera de la cual nosotros podemos especificar longitudes de márgenes, tamaños de letra, etcétera, etcétera, pero escalan de acuerdo a cómo se renderiza, digamos, los elementos, y dependen mucho, por ejemplo, algunos de su contenedor principal. Y aquí están todas las unidades de medida relativas. Hemos estado utilizando muy a menudo, por ejemplo, el porcentaje. Hace rato creamos un cuadro que le pusimos el 29%. Y eso es dependiendo del tamaño de la pantalla. Él calcula más o menos el porcentaje del elemento de acuerdo al tamaño de su elemento padre. Entonces ese es un ejemplo, es una unidad relativa dependiendo de su elemento padre. El EM es una unidad relativa utilizada por lo general para tamaños de letra, y aquí más o menos les dice a qué se refiere con el tamaño EM. Lo vamos a ver mucho cuando usamos un font size. Está el X, el CH, el RM, que es un tamaño de letra, o eso es relativo al tamaño de letra de su elemento padre, dice. El BW, que lo vamos a utilizar en porcentaje al viewport, que también es un elemento padre, y así sucesivamente. Vamos a ver ejemplos específicos dependiendo del elemento que vayamos a utilizar. Dependiendo del tamaño que vamos a usar, así va a ser el elemento específico que vamos a aplicar. Pero por el momento, para que tengan una idea, cuando trabajamos con diferentes tipos de unidades de medida, pues podemos utilizar unidades relativas y podemos utilizar unidades absolutas. Y así es como funciona. Y aquí está
cómo se soportan en los diferentes tipos de navegadores, a partir de qué versión están disponibles. Por ejemplo, las unidades como puntos, centímetros, milímetros, pulgadas están disponibles en Chrome desde la versión 1.0, en Edge desde la versión 3.0, en Firefox desde la versión 1.0, en Safari creo que es desde la posición 1.0 y en Opera desde la versión 1.3.5. De ahí los CH, los RM, los BH y BW están disponibles desde diferentes versiones. Por ejemplo, en el caso de Chrome, desde la versión 20. Bmin y Bmax es de la versión 20 y de la versión 26. Así que si tenemos navegadores viejos, probablemente algunas unidades de medida no las reconozca. Aunque ahora pues es raro que alguien tenga un navegador viejo. Pero digamos que si existiera, puede darse ese pequeño inconveniente. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta. ¿No? En la otra semana, el día jueves, vamos a seguir profundizando con las unidades de medida. Lo vamos a ver ya con ejemplos para que vayan entendiendo cómo funcionan. Pero el momento nada más era como una introducción para que supieran cómo trabajan. Les voy a dejar esa página para que la puedan revisar y la tengan en mente. Y vamos a seguir trabajando con esos elementos. Vamos a tomar ahorita el receso porque después de esta clase tenemos la otra que sería la de MongoDB, la de bases de datos. Así que pues para que ahorita vayan y tomen un poquito de agua, vayan al baño, se relajen y regresemos ya listos a las 6:35. Así que nos vemos en unos cuantos minutos.